Como siempre, para el Día del Libro, para Sant Jordi, es bueno hacer recomendaciones literarias. Os voy a hacer algunas, básicamente de ficción, de novelas, sobre temática LGTB. Entonces, bueno, he elegido algunas novelas, pero también algún clásico, y espero que os gusten. Por ejemplo, este de aquí es un libro de Luis G. Martín, un autor que ya mucha gente conocerá. Lo ha publicado la editorial Anagrama y cierra una trilogía sobre varios temas, entre ellos el del deseo. Se llama La vida equivocada, y en él Luis G. en este caso habla de una relación, él mismo, por lo menos habla desde un yo, que es el narrador. Ya sabéis que siempre en una novela eso puede ser medio ficción, medio realidad, y habla de una relación que tuvo con un tal Max, y a partir de ahí de la relación que este Max tuvo con su padre, que también tenía que ver con algo que se apartaba de la norma, que se apartaba de la convención. No os voy a decir qué, porque sería un spoiler, es un secreto que iréis descubriendo mientras leéis la novela, pero digamos que lo que se descubre, este Max descubre sobre su padre, que es un aficionado a la fotografía, es un secreto que pocas familias querrían tener a su alrededor. Y mientras van avanzando en la relación, años después también, entre el protagonista y Max, se descubre también lo que ocurrió a su padre. Por tanto, mucho tema familiar y, bueno, como ha dicho algún crítico, Luis G. Martín es seguramente uno de nuestros mejores autores más morbosos, con lo cual siempre vale la pena leerlo. También he elegido un libro de cuentos de una editorial especializada, una editorial reciente, joven, tiene poco más de un año. Se llama Dos Bigotes, la editorial. De hecho, su sello tiene forma de un 2 con bigotes, su logo. Y en este caso, el cuarto o quinto libro que han publicado se llama Lo que no se dice, y han recogido a una serie de autores gays o que tienen que ver con el mundo gay. Alguno de ellos a lo mejor no lo es, no lo especifican, pero lo que han querido hacer es un retrato de lo que se llama la España cañí, es decir, la España de la transición, la España que tiene que ver con temas como los toros, como el flamenco, como la religión, y ver cómo en esos momentos era lo que no se dice el tema de la homosexualidad, es decir, el tema gay, cómo era tratado, cómo en España ha cambiado en los últimos años mucho. Y lo que tiene interesante esta antología, aparte de que la mayoría de relatos está muy bien, es que tiene autores consagrados, Luis María Tudó, Mendicuti, puede tener también a un Luis Antonio de Villena, pero tiene algunos descubrimientos. Hay gente que no conocerá, por ejemplo, a Schimmel, que es un autor muy interesante, o gente que seguro que no descubre o que no conoce y descubre a un autor que se llama Álvaro Domínguez y que es su primera publicación. Hasta ahora nunca había publicado y es uno de los mejores relatos que hay en Lo que no se dice, un relato sobre la familia, un grupo familiar que están comiendo, y lo importante ahí precisamente no es lo que se habla, sino lo que está entre líneas. Una muy buena antología y encima con descubrimientos. Para el Día Internacional del Libro, otra de las novedades destacadas que lleva semanas siendo comentada en los medios de comunicación es esta de aquí, publicada por Salamandra. El nombre del autor es un seudónimo, Eduard Luis, porque es un libro muy autobiográfico, en el cual él habla de, en su infancia, cómo, bueno, tuvo lo que hoy llamaríamos casos de bullying, es decir, gente que abusaba de él, compañeros de clase que se metían con él por el hecho simplemente de ser gay. En este caso ha sido un libro que ha sido una revolución en Francia, porque habla de forma muy descarnada de lo que le ocurrió, habla de forma muy dura, no solo de los compañeros, sino de su propia familia, cómo reaccionó la familia, y esa dureza, esa forma de explicarlo, pues ha chocado a mucha gente que hasta ahora no se había planteado el tema, ¿no? Creemos seguramente que este Eduard Luis será un autor del que se hable mucho, y ha empezado con mucha fuerza con esta novela que se llama Para acabar con Eddie Beleguel, que obviamente es un seudónimo sobre su seudónimo, es decir, él cuando era pequeño. Un libro importante, destacado de los últimos tiempos en temática lésbica, es este Perros de verano, de Josa Fructuoso, que no es conocida como autora, es su primera novela, aunque me atrevo a decir que lo será en el futuro. Sí es conocida en su Murcia natal por haber tenido cargos de responsabilidad políticos en la administración, y nos presenta una primera novela que ha sido premiada con la 9ª edición del premio Fundación Arena, porque hace algo que no es habitual en estos libros, es explicar una relación entre dos mujeres pasada y presente, ya con otra mujer, en la cual al mismo tiempo se está hablando de historia, se está hablando de política, se está hablando de los años de la represión, de la dictadura, incluso hasta la transición, es decir, momentos en los que no se podía tener esta relación de forma libre o no se podía hablar de ello. Normalmente los libros de temática gay o LGTB no se meten mucho en temas históricos o políticos, por lo menos las novelas, ¿no? En este caso sí, es una novela valiente y además resulta que está bien escrita, que juega con varios tiempos, con lo cual me atrevo a decir que será una novela
novela de la cual se siga hablando en el futuro. Otro libro que os quería recomendar es un libro de una autora muy conocida, Janet Winterson, conocida por libros como Escrito en el cuerpo, como La niña del faro, y que hace un par de años publicó en castellano, en la editorial Lumen, una especie de autobiografía con un título muy contundente, un título que remitía a una frase, la frase que le dijo su madre cuando ella salió del armario, una frase que era ¿por qué quieres ser feliz cuando puedes ser normal? Una frase que en ella misma tiene todo lo que hay de estigma, de represión, de homofobia, en este caso con una generación anterior, la de la madre de la escritora, pero también con una sociedad. Es un libro valiente, reivindicativo, en el que habla de su propia vida, pero con sus características habituales como escritora. Es una grandísima escritora y en este caso, además, hablando de su propia infancia y de cómo ella superó su condición. Creo que es un libro que puede ayudar a mucha gente, aparte de estar muy bien escrito.